Continuamos con la formulación y nomenclatura. En este caso, los óxidos son compuestos binarios, es decir, están formados por dos elementos diferentes y uno de ellos va a ser el oxígeno, que le da el nombre a este grupo. En concreto, el oxígeno, compuesto binario, se va a escribir, en este caso, en la derecha. ¿Por qué? Porque va a llevar la parte electronegativa del compuesto, es decir, la carga negativa. Y no cualquier carga, la carga -2. Igual que en los hidruros, cuando un hidruro se juntaba con un metal y tenía la parte negativa, valía -1, en este caso va a valer el oxígeno -2. Y se va a juntar con un metal o un no metal, dependiendo del caso, pero siempre a su izquierda del oxígeno. Vamos a ver algunos casos en concreto, porque quiero que veáis lo que es la simplificación, cosa que no hacía falta en los hidruros, pero en los óxidos sí. Tenemos casos como el bario y el oxígeno. El oxígeno hemos dicho que tiene valencia negativa, -2. El bario, si vais a la tabla periódica, tiene +2, con lo cual están compensadas las cargas. Si es un elemento neutro, pues se quedaría así: Ba o un bario por cada oxígeno. Vamos, por ejemplo, con el carbono. El oxígeno hemos dicho que tiene -2, el carbono tiene o bien +2 o bien +4. Empecemos por el +2. ¿Están compensadas las cargas? Sí, cada carbono tiene 2 positivas, cada oxígeno 2 negativas, es un compuesto neutro, con lo cual ya estaría 0. ¿Qué pasa si el carbono, en vez de actuar con el +2, actúa con el +4? Tenemos un exceso de cargas positivas. Necesitaríamos poner más negativas. ¿En concreto cuántas? Pues otro -2, es decir, 2 oxígenos. Por cada carbono necesitamos 2 oxígenos. Y aquí tenemos el CO2. Muy bien. Más casos. Tenemos, por ejemplo, con valencias de 1 como el litio. Si el oxígeno vale -2, el litio +1, ahora tenemos un defecto de cargas positivas, con lo cual necesitamos más litios. ¿En concreto cuántos? Pues otro, es decir, 2 litios por cada oxígeno. Otro ejemplo, el potasio. Potasio tiene valencia +1, con lo cual necesito 2 potasios para que haya las mismas positivas que negativas. 2 potasios, K2O. Bien, vistos estos ejemplos, los vamos a poner aquí en la fórmula para aprender a llamarlos correctamente con las nomenclaturas que tenemos. Habíamos puesto el litio, habíamos puesto con el carbono también, ¿verdad? Es cierto. Empezamos por la sistemática. Esto es lo mismo que en los hidruros, el sistema de prefijos. La fórmula general que vamos a tener es óxido de lo que sea, y acordaros que estamos en la de los prefijos, con lo cual aquí puede haber un prefijo, aquí puede haber un prefijo. Vamos a ver estos ejemplos. Esto se trata de fórmula general: óxido de calcio. Hay 2 óxidos, 3 óxidos, no, hay uno. Con lo cual tendríamos que poner monóxido. ¿Qué pasa? Que ya sabéis, como vimos en los hidruros, que cuando hay una sola valencia, como es el caso del calcio, solo tiene +2, no hace falta indicarla, ya se da por obvio que está utilizando la +2, con lo cual no vamos a poner prefijo. Aquí sería óxido de litio.
¿Cuántos oxígenos hay? 1. Pues podríamos poner monóxido. ¿Cuántos litios? 2. De dilitio. Pero como otra vez de nuevo el litio solo tiene valencia más 1, no hace falta poner los prefijos. Ya se da por obvio que el único óxido de litio que puede existir es el Li2O. Vamos con el caso del carbono. Tenemos que sería la fórmula general óxido de carbono, pero en este caso el carbono sí que tiene varias valencias, tiene la más 2 y la más 4, con lo cual para poder diferenciarlas vamos a tener que poner el prefijo. ¿Cuántos oxígenos hay? 1, pues se pone monóxido de carbono. Y en el caso de abajo, la fórmula general sería óxido de carbono. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. Dióxido. Si se pone, porque el carbono tiene varias valencias, varios estados de oxidación, y hay que especificar cuál para no confundirlos. Y de ahí salen los nombres que seguramente conozcáis: dióxido de carbono, monóxido de carbono, el CO2 y el CO. Esto sería nomenclatura sistemática. Vamos a la STOP. Fórmula general de la STOP. Óxido de carbono, y entre paréntesis, en números romanos, el estado de oxidación, óxido de carbono no, óxido de lo que sea, y entre paréntesis, el estado de oxidación de ese lo que sea. Vamos a ver ejemplos. El calcio, fórmula general, óxido de calcio, y entre paréntesis, la valencia del calcio, que es 2. Pero aquí pasa de nuevo lo mismo. ¿Cuántas valencias tiene el calcio? Una única valencia, el más 2. Entonces ya sabemos que está utilizando esa, no hace falta especificar. Va a pasar lo mismo con el litio, y con el carbono hemos dicho que tenía varias valencias, la más 2 y la más 4, así que aquí sí va a hacer falta especificar con números romanos cuál está utilizando en cada caso. Óxido de carbono, y entre paréntesis la valencia que estaba utilizando el carbono. ¿Cuál estaba utilizando en este caso? La más 2, así que ponemos un 2. ¿Cuál estaba utilizando en este caso? La 4. Pues ponemos un 4 en números romanos. Y con eso tenemos las dos nomenclaturas principales. Vamos a ver la tradicional, que aunque está en desuso y no está recomendada por la IUPAC, que sabéis que muchos textos durante muchos años se han utilizado, por lo tanto necesitáis conocerlo. Bien, ¿cuál sería la fórmula general? Pues óxido y de lo que sea, con los prefijos y o sufijos que hagan falta, que ya están en los apuntes, como sabéis, en la nomenclatura tradicional, con el prefijo y o sufijo que haga falta. Empezamos con el calcio, pues sería óxido. Como el calcio solo tiene una única valencia, se utiliza el sufijo ico. Sería cálcico. Recordad que a diferencia de estas dos, no se pone la preposición de. Aquí no se pone. Siguiente, óxido. El litio, ¿cuántas valencias tiene? Solo una, ¿verdad? Pues también ha acabado en ico, litio. El carbono tiene dos valencias, con lo cual tenemos que utilizar los sufijos oso e ico. Oso para la más pequeña, ico para la más grande. El carbono tiene valencia 2 y 4, con lo cual la más pequeña es el 2, la más grande va a ser el 4. El 2, la pequeña, se va a llevar el oso, con lo cual esto va a ser óxido carbonoso. Y la grande en este caso
va a ser óxido carbónico. Además, en la nomenclatura tradicional tenemos un pequeño cambio respecto a las dos nomenclaturas anteriores. Y es que cuando el oxígeno se junte con un no metal, vamos a cambiar la fórmula general y no va a ser óxido, sino va a ser anhídrido. ¿Qué no metales hemos puesto como ejemplo? El calcio, no, el calcio es un metal. El litio es un metal también, entonces estos se mantienen como óxidos. Pero aquí el amigo carbono es un no metal y por lo tanto en la fórmula tradicional no vamos a llamarle óxido carbonoso ni óxido carbónico, sino anhídrido carbonoso o anhídrido carbónico. Bien, y el último apunte de los óxidos que os quería dar es para los que hacéis la trampita a la hora de formular. ¿Conoces la trampita? Como hacer las valencias cruzadas para poner los números. Os va a tocar simplificar, vais a tener que tener cuidado. Por ejemplo, en el carbono, ejemplos que habíamos puesto, habíamos dicho que si el carbono tenía más 2, ya estaba compensado, con lo cual de aquí no hacía falta que pusiese nada. Pero los que ponéis la valencia cruzada y hubieseis puesto 2 y 2, deberéis simplificar en CO. Pasará lo mismo con el CO2. Si el carbono actúa con la más 4, ¿cuántos oxígenos me hacían falta a mí? 2, ¿verdad? Para que estén igualados. Pues yo ponía CO2. Pero para los que hagáis la trampita de cruzar las valencias y pongáis un 2 aquí y un 4 aquí, os va a tocar simplificar. Podéis dividir entre el mismo número, se puede simplificar. Dividimos entre 2, nos va a quedar 2 entre 2, 1, C1, 4 entre 2, 2, CO2. Y llegaremos al compuesto de antes. Pero esto es solo para los que hagáis la trampita de cruzar las valencias para formular. Los que formulamos ya directamente haciendo balance de cargas, no nos va a hacer falta simplificar, ya nos va a dar la forma simplificada.